Bueno, en estos 40 días, para los que ya por ahí escucharon, estuve hablando de los climas. Estuve hablando de los climas. A ver si alguien se acuerda de qué hablé, qué clima hablé primero. Lluvia, ahí está. Dijeron, las goteras en el techo, ahí está. Hablé de eso, sí. ¿Y el segundo? ¿Cuál hablé el segundo? El sol, la playa, cuando sale el sol, ¿no? Ahora voy a hablar de uno que es como el que más me fastidia. Ahí yo cuando apenas entré, ahí Francisca dijo, siempre tiene calor, siempre tiene calor. Yo en invierno estoy en remera también, así como me ven, con 10 grados, no importa, yo estoy en remera, siempre tengo calor. Y voy a hablar del clima que más me fastidia de todos, que más o menos lo estoy sintiendo ahora. Pero no es solo el calor, ¿qué más sumado al calor? La humedad. Me cae tan mal la humedad, me cae mal. Es el clima que más mal me cae. Ven, mirá, me traen porque no puedo. No hay aire que aguante. Me mata la humedad. No es el clima que menos me gusta. Yo que sufro el calor es el clima que menos me gusta. Pero hubo una historia particular en mi vida que fui a un lugar y hasta que no fui a ese lugar nunca supe lo que era la humedad. Yo pensé que acá había humedad. Yo decía, cuando hay acá 100% de humedad y nos agarra calor y es como que es insoportable, no sabemos dónde meternos. Pero hicimos un viaje a Misiones, un mes estuvimos en Misiones. Estuvimos en la casa de mis abuelos, ellos viven en un pueblito, todo árboles, campos de mate cocido enfrente, es hermoso, uno se tira abajo de la sombra, disfruta. Hace calor, pero estás en la sombra, hay viento, se disfruta mucho. Pero un día fuimos a visitar a mi tía. ¿Y dónde, a ver si alguien por ahí conoce Misiones, dónde podía estar ubicada mi tía? Que hay mucha, pero mucha humedad. Cerca de las cataratas. Pero estaba en Posadas estaba. Uy, se escapó, mira. Mi tía estaba en Posadas. Me dijeron, miren que hace calor en Posadas y hay mucha humedad, me dijeron mis abuelos. Yo dije, bueno, normal, qué sé yo. Íbamos en el auto, el viento del auto, todo, y era como que está bien, estaba lindo, estaba el sol, estaba todo hermoso. Hacía calor, pero estaba lindo, esos calores lindos. Llegamos a Posadas. Cuando me bajé del auto en Posadas, así, ¡fra! La humedad, zarpado. Nunca antes en mi vida había sentido, porque están ahí nomás del río y me dicen, no, eso es normal acá. Nunca había sentido tanto calor y así presión como, y dije, uff. Y yo, para algunos que me conocen, cuando era chico tuve unos problemas en la respiración, entonces yo como que respiro ronco, con la humedad empeora, y estaba como, uff, zarpado. Dije, ¿qué es este lugar? Y me dijeron, sí, es por el río hace que haya humedad, entonces acá estamos acostumbrados, decían. Y ellos tomaban mate y hacían la vida normal. Y claro, yo que venía de acá, que yo dije, acá tenemos humedad en Buenos Aires. No, nunca. No sé si alguno fue a Posadas acá y le pasó lo mismo, capaz que me pasó a mí, nada más Leo ahí dijo que fue a Posadas. ¿Te pasó lo mismo? Zarpado, nunca había sentido tanto calor, tanta como presión, así que, y empecé a transpirar, no paraba de transpirar. Íbamos a comprar 2 cuadras, volvía, transpirado. No lo soportaba. Estuvimos un día entero, el otro día ya no fuimos, sentí que estuve una semana ahí, no. Era terrible la humedad que había, terrible, no paraba. Imagínense, yo encima no me había llevado el remedio que uso porque era verano, o sea, no me iba a pasar en verano, uno asimilaba, entonces costaba un poco, estaba como, era como que había que lidiar con la situación. Y después me puse como a esta semana, estaba pensando para dar la charla y se me venía esto, me acordé de ese clima, me acordé de cuando viví esa humedad y dije, ¿qué me pasó con esa humedad? ¿Qué puedo aprender de la humedad, de ese momento en el que tenemos mucho calor, en el que estamos sofocados, como que no tengo respiro, no puedo como descansar porque queríamos tirarnos a dormir la siesta? No sé, Víctor, a vos te pasó también, ¿no? Vos estabas ese día, zarpado, nos tirábamos al piso para dormir la siesta porque era lo único fresco que había y no podíamos, no dormía bien, todas esas cosas a raíz del clima.
a raíz del clima que estaba pasando. Entonces me acordé ahora, iba a hablar de otra cosa en realidad, pero ayer a la noche lo cambié. Como a las 3 de la mañana dije, bueno, no voy a buscar de qué hablar, dije, voy a dejar que Dios me traiga algo. Y entonces me puse a orar y no busqué, dije, no voy a buscar de qué hablar. Pero quería hablar de la humedad. Entonces ya tenía como un tema, pero bueno, Dios dame el resto. Entonces me puse a orar y me puse a recordar en qué momento de mi vida yo me sentía así, como ese clima, como sofocado, como presionado, agobiado, así como que eso, que no se te va, que hagas lo que hagas, no se te va, y prendés el ventilador y tira aire caliente, y no se te va, no se te va, no se te va. ¿En qué momento de mi vida estuve así? Dije. Y entonces Dios me traía una situación que para mí es de las más difíciles que me ha tocado vivir en mi corta edad. Tengo 23, aunque parezca que tengo más, tengo 23 años. Me tocó más o menos a los 16 que mis padres se separaran. Seguramente algunos de los que están acá vivieron lo mismo, otros por ahí no, pero me tocó esa situación. Yo tenía 16, 17, no me acuerdo bien, 15, estaba más o menos por esa edad, plena adolescencia. Mis padres se separaron, ¿no? Anunciaron un día, vinieron, se separaron. Vino como el calor, vino así como el, no puede ser. Y no puede estar pasando esto. Mis padres se separan, ellos que nos criaron en una iglesia, que no puede ser. Yo era como obviamente un chico que toda la vida van a estar juntos y uno piensa obviamente eso. Y un día se separaron y bueno, nada, uno no puede hacer nada, se separaron. Pero el punto acá lo que voy es que justamente uno no puede hacer nada, ¿no? Pero yo tuve muchos meses y capaz años en ese momento de mi vida en el que sentía presión, sentía agobiamiento, sentía como carga, sentía como, está pesado el clima. Y llegaba pesadez, claro, llegaba a casa y era... Pero la presión no era solo por la situación. Por alguna razón, no es que uno se siente responsable, viste que a los hijos le pasa, pero me sentía que tenía que... Me pintó. Me sentía que tenía que cargar con la familia. Entonces, en esa época yo sentía que era como el que tenía que estar fuerte para los demás. Yo veía a mis hermanas mal, yo veía a mis hermanos mal, yo veía a mis padres mal, porque se separaron pero seguían viviendo juntos un tiempo más. Y el clima obviamente no era el mejor. Yo lo traslado a esa humedad, lo traslado a ese como calor, a ese... Me cuesta respirar, me cuesta pensar, si hago mucho movimiento me canso, como que todo era pesado. Entonces, yo sentía la necesidad, o no sé, esas cosas que uno a veces le pasa capaz porque era chico, como que tenía que ser el fuerte, el que a los demás lo sostenía yo, como que no, mis hermanos no pueden decaer, no, yo tengo que estar ahí, dale. Entonces si yo veía que mi hermana se ponía un poco mal, iba y le hablaba, y no, dale. Y si mi hermano estaba un poco así, yo iba y le hablaba, no, dale, vamos. Y con mis padres mucho no, porque estaban pasando esa situación y es como que, pero sí me sentía como responsable de que todo siguiera funcionando. Me sentía como que la familia va a funcionar porque yo me la voy a cargar al hombro y la voy a hacer funcionar. Con 16 años yo pensaba eso, yo tenía ese pensamiento, entonces hacía todo como por ellos, era todo para ellos. Yo llegaba a casa y era el alma de la fiesta, porque ellos tienen que estar felices, vamos, no importa la situación de nuestros padres. En esa época encima yo me había puesto de novio con Pau, y la primera vez que vino ella a casa, mis padres ya estaban separados, o sea, vivían juntos pero estaban separados. Que bueno, si mis padres están viendo, los estoy poniendo de ejemplo, no nada más, por lo que me tocó vivir. Mis padres estaban separados, entonces yo estaba iniciando una relación, al mismo tiempo tratando de sostener una familia, al mismo tiempo tratando de ser ejemplo, al mismo tiempo tratando de solucionar, si se quiere, o tratando de que todo lo que me rodea esté bien, como que todos estén encaminados, vamos, no decaigan, no pasa nada, vamos. No sé si, seguramente a algunos de los que están acá les pasó, no creo ser el único. Ahí les veo que levantan la mano.
ahí también, la abuela. Seguro que les pasó. Que ven que el clima está pesado, ven que el clima está como tenso, el clima te lleva para abajo, cuesta respirar, pero uno como que nada, agarra la batuta y dice, sí, vamos, vamos, tenemos que salir. Extrañaba mucho a la mamá, dice la abuela. Aparte contó que tenía muchos hermanos también. Entonces, en esa época la relaciono con la humedad. Mucho tiempo estuve viviendo en la humedad. Y a mí me pasó algo particular en esa época, que yo buscando un poco de la humedad, porque como sabía que iba a hablar de la humedad, dije, voy a buscar un poco sobre la humedad. Yo no estaba bien, no es que yo estaba bien y sostenía a los demás. Yo no estaba bien, pero yo no hablaba, yo no decía que no estaba bien. Yo siempre duro, ¿no? Me costó siempre decir, no estoy bien. No, yo es como que no, que mis hermanos no vean que estoy mal. Que mis padres no vean que estoy mal. Porque yo no puedo estar mal. ¿Cómo voy a estar mal? Yo soy el alma de la fiesta. Mira, claro, yo soy el que siempre está sonriendo, el que hace payasadas. Nunca me tengo que enfermar, miren las cosas que aparecen. Y empiezan a aparecer esas cosas. Yo no puedo estar mal. Y entonces en una de las cosas, orando hoy a la madrugada sobre el clima, y de paso hacía calor porque estábamos con el aire acondicionado, lo que tiene de interesante los climas, que yo estuve hablando de los climas en este tiempo, y hablé de la lluvia, y lo que tiene de interesante los climas es que no los podemos controlar. Los climas pasan y los climas pasan. O sea, no hay manera de hacer que la humedad se vaya. Si hay 100% de humedad, hay 100% de humedad. Por más que me pongan cuero, por más que me pegue un bañazo, no importa. O sea, hay 100% de humedad. Yo no puedo hacer nada para alterar el clima. Entonces, en esa época, yo cuando empecé como a tratar con esto que me pasaba, me empecé a dar cuenta que yo no puedo alterar el clima. Yo no puedo hacer que mi familia esté bien, si se quiere. Yo no puedo hacer eso. Pero yo sentía que tenía que hacerlo. Entonces me empecé a enfocar como que en el otro mejore. Vamos, vos tenés que acercarte más a Dios, tenés que seguir sirviendo, no dejes de ir a la iglesia. Vamos, ¿por qué hoy no viniste a la iglesia? Tenés que venir a la iglesia, dale, no, ahora tenemos que ir a la iglesia, no podés quedarte en casa. ¿Cómo vas a dormir tanto? ¿Cómo vas a dejar de estudiar? ¿Cómo vas a dejar de esto? ¿Cómo te vas a encerrar todo el día en la pieza? Así estaba yo en mi casa, todo el tiempo, constantemente. ¿Cómo van a hacer eso? Dale, ¿por qué no venís a comer a la mesa? ¿Por qué te fuiste a comer al sillón? Yo estaba así, porque quería controlar, quería todo el tiempo que la familia esté bien, y en el afán que uno a veces piensa así, pero mis intenciones eran buenas. Sí, eran buenas, pero yo nunca les pregunté a mis hermanos cómo se sentían. Nunca. Nunca les pregunté. Yo asimilaba que estaban mal, asimilaba que estaban igual que yo. Probablemente lo estaban, no creo que estaban bien. Pero nunca les pregunté. Nunca me senté y le dije a Víctor, che, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con esto que está pasando? Nunca senté a mis hermanas y le pregunté, ¿cómo estás vos? Yo ya sabía que estaban mal. Entonces yo tenía que ir y directamente darles un consejo. Directamente levantarlos, directamente, dale, vamos para la iglesia. Yo sentía que como que con eso estaba como solucionando, como que bueno, la familia sigue avanzando. Pero nunca les pregunté, yo nunca me senté y les pregunté, nunca les pregunté a mis papás cómo estaban. Mira, vino de invitada. Claro. Uh-huh. Es así, pasa así. Así que bueno, me pasó eso entonces y uno como que quería como sostener, ¿no? Entonces, estaba ahí
Y se me vino un versículo, ¿no? Orando y orando, que me recordaba todos esos momentos. En realidad estoy hablando de una historia no en tiempo pasado, pero quiero como traer esa enseñanza que me tocó vivir y que por ahí alguno está viviendo ahora un clima de humedad. Sacando que hay humedad, ¿no? En el clima de por sí. No sé quién de acá está viviendo ese clima de humedad. Ese clima en el que todo lo que tengo que hacer como que me cansa. Estoy constantemente cansado, estoy constantemente que no puedo dormir, con molestia, con pesadez, que me cuesta disfrutar porque como el clima está así no lo disfruto, transpiro, me cansa. No sé quién está atravesando ese clima, pero a mí me tocó atravesarlo durante unos pares de años. Y entonces me vino un versículo que yo siempre lo veía de otra manera. Yo siempre lo veía de otra manera, que es Mateo 7:3, que todos lo conocen, que es no te fijes en la astilla que tiene tu hermano, fíjate en la viga que tenés en el ojo, ¿no? Yo siempre lo veía como por el lado de la envidia, por el lado de no le busques el pelo al huevo, por el lado de, bueno, le buscás los errores al otro, pero uno no mejora. Y me acuerdo que en esa época yo lo empezaba a ver distinto y lo empecé a experimentar distinto. Que fue a veces no es que estamos buscando como el error del otro, a veces estamos pensando que el otro tiene problemas y no trato los míos. Entonces estamos como viendo la astilla de los otros como los problemas de los otros. No, mis hermanos tienen problemas, yo los tengo que ayudar, pero nos olvidamos de tratar los nuestros. Nos olvidamos de crecer nosotros en cierto punto. Entonces optamos por llevar las cargas de los otros más las nuestras, pero las situaciones no cambian. Entonces, una de las cosas que estuve leyendo y que me acordaba como de esa época de mi vida es cómo combatir la humedad, cómo combatimos la humedad. Ahora bien, estamos en un momento en el que nos sentimos con presión, nos sentimos que tenemos que solucionar las cosas, nos cansamos, estamos agotados, estamos agobiados. ¿Cómo salimos? ¿Qué hay que hacer para salir? Entonces empecé a buscar, ¿cómo se sale de la humedad? ¿Cómo combatís la humedad? Una de las cosas es hidratarse. Dicen que te tenés que hidratar aunque no tengas sed. El cuerpo necesita tomar agua, necesita tomar agua, necesita tomar agua. Yo en ese tiempo no tomaba agua, hablando espiritualmente, no tomaba agua. Yo quería que los demás tomen agua. Vamos, dale, vamos. Yo no tomaba agua, yo no me encerraba a orar, yo no me encerraba a adorar a Dios, no es que yo salía con la palabra así, Dios me dijo que les dijera que vamos, que está todo bien. Yo no hacía eso, yo iba con mis fuerzas, vamos, yo los voy a levantar, yo voy a hacer que todo funcione. Iba con mis fuerzas y me cansaba. Entonces una de las cosas para salir de los momentos difíciles, de los momentos estos donde hay mucha humedad, es hidratarse. Cuán importante es hidratarse, cuán importante es llenarse de Dios. Yo no estaba llenándome de Dios, yo estaba viviendo con mis fuerzas, no tenía las fuerzas de Dios. Y tampoco es que Dios te va a dar la fuerza para levantar a los otros, pero por mucho tiempo empecé a pensar, la mejor manera de ayudar a mis hermanos, de ayudar a mi familia, es estar bien, no ir a levantarlos. O sea, era muchísima mejor ayuda que me vean creciendo yo, buscando de Dios, que ir y ayudarlos por el simple hecho de decir están mal, los voy a levantar, ocupándome en cierto punto de mi vida. Entonces, cuando estamos en estos momentos de humedad, cuando estamos en estos momentos como pesados, como el ambiente así, lo mejor es que te vean bien, pero bien de verdad, no ese bien de aparentar que estoy bien, porque a veces está eso de no, que ni mis hijos no me vean llorar, que mis hermanos no me vean llorar, que mis papás no me vean llorar, que vean que está todo bien. ¿Y por qué? ¿Qué ganamos con eso?
Yo no creo que alguna vez mis padres me vieron en ese momento y dijeron, entonces está todo bien, porque mirá, ¿no es que parece que como que a ni le afectó encima, entonces está todo bien? No creo que haya pasado eso. Entonces, lo mejor para empezar a salir de estos climas, lo mejor para salir de las situaciones esas que queremos evitar, de este momento en el que uno quiere evitar, es empezar a hidratarse. Isaías 49:10, que dice, los que vienen a mí no tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor ni el sol. Juan 4:13, el que bebe de mí ya no tendrá nunca más sed, dice la palabra. Busquemos hidratarnos en Dios, busquemos llenarnos de Él. No es con nuestras fuerzas, es con las de Él. Una de las cosas que dice para combatir la humedad es usar ropa liviana. Usar ropa liviana, dice. No recomiendan usar pantalones de jean ajustados. Yo justo estoy con pantalones de jean ajustados, así que no voy a combatir la humedad ahora. Dicen usar ropa liviana, usar ropa liviana. Sacate lo que es pesado. Usar ropa de algodón, ropa fresca, ropa liviana. Y me traía de nuevo esta situación porque yo estaba orando y Dios me recordaba. Y yo no usaba ropa liviana. Al revés, en vez de estar liviano me cargaba. Y me ponía una campera, y me ponía otra campera, y me ponía una mochila, y me ponía... Entonces, una de las cosas, ahí en Salmo 55:22, que dice, echa las cargas sobre el Señor. Mateo 11:28, que dice, venid los cansados, yo les daré descanso. Entonces yo me acordaba de esa situación y no es que puedo con todo. Sacate las cargas. Si estás en este momento en una situación de humedad, sacate las cargas, ya está. No tenés que cargar vos con el resto. Ya está. ¿Un rato con Dios? ¿O salí a la vida a combatir y ya me saqué las cargas, ya salí liviano de casa o me puse 500 camperas? ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Qué hacemos cuando están los momentos difíciles? Me encierro y me tapo así con una frazada, que los problemas se vayan, que los problemas se vayan, que los problemas se vayan, quiero estar bien, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. No va a pasar. Si no hacemos nada, no va a pasar. El clima sí se va, la humedad sí se va en la vida real, pero en nuestras vidas, si estamos viviendo una situación así, no va a pasar por pasar. No es que yo voy a estar tirado en mi cama sin hacer nada y va a pasar. Entonces, en ese momento me acuerdo tuve que hacer un quiebre y decir, empiezo a cambiar, empiezo a crecer. Basta de cargar con los demás porque no me corresponde primero cargar con los demás y segundo porque no los ayudo. No es que uno los ayuda. Entonces, me acuerdo que en esa época dije, bueno, ya está. Tengo que soltar. El entorno no lo controlo. Tengo que soltar el control. Basta de controlar. Solté el control. No, pero no quiero que se alejen de la iglesia. Y empezaban a faltar mis hermanos a la iglesia. Y mis padres cada vez se distanciaban más. Y era como que no, está todo mal, está todo saliendo mal. Pero ya está, listo. Basta. Ocupate de tu vida. No es tampoco un desligue a nivel que hagan lo que quieran. No es eso, no es desinterés. No quiero que se malinterprete, pero sí es soltar la situación y dejarla... echarla en las manos de Dios, seguir creciendo yo, porque de esa manera puede haber un cambio en la familia, puede haber más amor de Dios, puede haber, pero no para tratar de que estén bien, no para tratar de que crezcan, no para tratar de que mejoren, no empujarlos, porque si no les puede pasar como a mí me pasó mucho tiempo, que nunca les pregunté cómo estaban, entonces... Si estaban mal, capaz que simplemente yo tenía que ir, preguntarles, abrazarnos y listo. Y uno en el afán es como que no tengo que hacer eso no sirve. Lo que sirve es que hagamos, es que crezcamos. Entonces con esto de la humedad, yo lo que quería traerles era que por ahí estamos en este momento en clima de humedad.
Por ahí no sé a quién particularmente le está pasando. Pero si estás en ese clima de humedad, empezá a tomar agua. Empezá a ir a los pies de Jesús. No vas a poder con tus fuerzas. O sea, desde ya por experiencia no vas a poder con tus fuerzas. No se puede. No podemos hacer nada. Afuera está húmedo y no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es estar mejor. Entonces, si estás pasando por ese momento, empezá a tomar agua, empezá a hidratarte, que el cuerpo se llene de ese agua que Dios da, que no te da nunca sed. Empezá a sacarte las cargas, a ir liviano. Sacate las cargas, ya está, ya pasó. Las cosas que pasaron ya está, ya pasó. Al tiempo de todo esto, yo hasta en esa época le daba consejos a mis padres, consejos a mi mamá y a mi papá. Imagínate, estaba tan metido en que tenía que solucionar las cosas que ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no haces lo otro? Pero podrías haber intentado hacer esto, pero podrías haber intentado hacer lo otro. Imagínense, 16 años, yo quería controlar qué hacían mis padres. Tenés que hacer esto. ¿Cómo no se te ocurrió antes hacer esto? Era fácil desde mi visión, ¿viste? Todo se solucionaba así como si fuera un jueguito. Y recién, pasados como 4 años, pude hablar con mi mamá realmente y preguntarle cómo estaba. Después de 4 años pude preguntarle a mi mamá cómo estaba. Está bien, uno puede decir, no me corresponde, soy el hijo. No. Uno hasta a veces lo piensa al revés, no, ella me tiene que preguntar cómo estoy yo, porque es mi mamá. No, yo fui y después de 4 años recién, después de 4 años que una persona se separa de otra, estando 25 años de casados, o sea, recién después de 4 años, mi ocurrencia fue preguntarle a mi mamá cómo estaba. Después de 4 años yo supe cómo estaba mi mamá. Hasta ahí era todo juzgar, era todo la viga, la astilla que tenés, la astilla que tenés, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, sacate la viga. Yo recién después de 4 años le fui a preguntar a mi mamá cómo estaba. 25 años, ahí está, mirá, más todavía. Después de 4 años fui y recién le pregunté, ¿cómo estás vos con esto que pasó? ¿Cómo te sentiste? Y ahí me empezó a contar, y 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 me empezó a contar. Y después creció el vínculo de una manera que yo no me imaginaba. Mi mamá después me dijo, de todo esto que pasó, fuiste el único que me preguntó cómo estaba. El único. No le preguntó la mamá, no le preguntó el papá, no le preguntaron sus hermanos, no le preguntó nadie. Fuiste el único que me preguntó cómo estaba, me dijo. Eso te lo voy a agradecer siempre, me dijo. O sea, mi mamá estuvo 4 años pasando todo esto y nadie le preguntó nunca cómo estaba. No es que le correspondiera a alguien preguntarle cómo estaba, pero yo a veces por querer ayudar me perdía de crecer yo y acompañar desde otro lado. Desde un ¿cómo estás? Un abrazo. 4 años. ¿Cuántos están hace tanto tiempo y nadie les preguntó cómo estaban? ¿Cuántas personas tienen a su alrededor y no les preguntaron cómo estaban? A ella le exigían, algunos nos exigen. ¿Cuántos estuvieron en esa situación? Yo pasé mucho tiempo sin preguntar a mis hermanos cómo estaban. No importa lo que tienen que hacer, ahora no importa eso. No nos cansemos con eso. ¿Cómo están las personas a tu alrededor? ¿Les preguntaste alguna vez? ¿Le preguntás a tu esposa cómo está? ¿Le preguntás a tu esposo? La presión a veces nos hace eso. Nosotros queremos controlar. Y no es que es fácil. Hasta el día de hoy, no es que es fácil. Todavía no le pregunté y tengo una charla pendiente con mi papá. Yo no le pregunté todavía a mi papá cómo está. Me cuesta más, obviamente, es mi viejo, ¿no? Pero todavía no le fui a preguntar a mi papá cómo está. Y bien no debe estar, o no la debe haber pasado bien. Capaz que ya lo superó hasta incluso, pero yo no le pregunté. Entonces a la noche estaba como acordándome de eso y decía, qué loco, ¿no? Eso que uno a veces le toca vivir y le toca. Es el clima.
pasa. No podemos hacer nada, es el clima. Pero ¿qué vamos a hacer cuando viene el clima? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? No importa lo que pasó. A partir de ahora, cuando haya humedad, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hidratar o ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cargarnos o vamos a empezar a soltar? Entendí ahí de muy de chico, de muy por ahí joven, que si estoy bien yo, que es lo primero, recién ahí las otras personas pueden estar mejor. Pero no por mí, no a causa de mí. Pero si yo me lleno de Dios, eso va a bendecir al resto, va a bendecir a la familia. No va a bendecir que yo finja. No va a bendecir que yo empiece a aconsejar ahí, tra. Lo que va a bendecir es que yo crezca, que yo esté en los pies de Jesús. Entonces me acordaba de todo esto y el punto de quiebre, que como para ir cerrando, no me quiero extender, de todo esto fue cuando empecé a agradecer. Empecé a agradecer. Colosenses 3:15, me acuerdo que fue un versículo que en ese momento me ayudó mucho, que dice que la paz de Dios reine, pero dice, y sed agradecidos. Él termina diciendo eso el versículo, y sed agradecidos. Entonces, para que la paz de Dios empiece a reinar en nuestras vidas, tenemos que ser agradecidos. Yo decía en ese momento, me acuerdo, pero no puedo agradecer que mi familia se está separando, no puedo agradecer eso. Bueno, pero agradecé que están vivos, agradecé que lo que viene es mejor, agradecé que si pasó es por algo y lo que viene es mejor, agradecé porque te ayuda a crecer, agradecé la situación porque te ayuda a ver cosas que antes no veías, agradecé porque podés dar el siguiente paso, agradecé porque podés llenarte de Dios y ayudar desde otro lado. La paz de Dios va a reinar, eso lo dice la Biblia, la paz de Dios va a reinar, pero seamos agradecidos. No agradecidos por lo malo, no es que tienen que decir, te agradezco Dios que están sufriendo mis padres. No, pero te agradezco porque esto que me pasa, papá, y está mi familia todavía viva, que es lo más importante, va a salir adelante. No sé cómo, no sé los planes que tenés para ellos, pero va a salir adelante. Entonces uno ahí se empieza como a liberar de las cargas, uno ahí empieza a transitar la humedad de otra manera. Hoy no están dos de mis hermanas acá, hoy no están mis papás acá. Yo sé que algún día van a estar acá o en otro lado, no importa, no es que tienen que estar acá. Pero es soltar. Yo no lo puedo controlar. Por eso hoy a mí me encanta que, por ejemplo, están mis hermanos sirviendo. Los otros también sirven y cuando vengan van a servir. Pero hoy está Víctor, que abrió la primera reunión por primera vez. Hoy está Luli, que estuvo con las cámaras, está ahí en el sonido. Y yo sé que eso no lo iba a lograr yo, queriéndolos hacer que lo hagan. Eso no se logra así. Es empezar a confiar en que la paz de Dios va a reinar, es empezar a confiar en que todo lo que nos pasa, en que esta humedad que nos toca vivir es por algo. Y no se sabe qué nos está queriendo mostrar Dios, no se sabe qué nos quiere enseñar. Pero empecemos a confiar en papá. Empecemos a confiar en papá, empecemos a confiar en que Él tiene el control de la situación. Y que si querés, que ahora que en estos 40 días estamos con mi casa y yo serviremos a Jehová, si querés que sirvan a Jehová, no los empujes vos a que sirvan a Jehová. No los quieras arrastrar con una soga, vengan a servir a Jehová. Hacé lo que tenés que hacer. Dios se va a encargar del resto. Encárgate de hidratarte, encárgate de soltar las cargas, encárgate de crecer y el resto lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Así que ahí donde están les quería pedir que cierren sus ojos y que me acompañen en esta oración. En este día, papá, te pido que yo no sé qué situación estamos viviendo, yo no sé qué situación alguno de mis hermanos está pasando, yo no sé qué situación tenemos al llegar a casa, yo no sé qué situación está pasando alguien al llegar al trabajo, yo no sé qué situación está pasando alguien con sus hermanos, con sus padres, con sus tíos, con sus amigos. Yo no sé, papá, qué es eso difícil que queremos esquivar, yo no sé qué es ese clima que queremos como sacarnos de encima, no quiero que esté más la humedad. Yo no sé, papá, qué es quién está viviendo eso, yo no sé. Pero sí, Señor, te pido que nos ayudes cada día a buscarte de una manera distinta, a empezar
a tomar de tu agua, papá, a empezar a hidratarnos nuestro espíritu como corresponde, a empezar a encargarnos de nuestra viga, a empezar a sacar nuestras cargas, no ver las de los demás, empezá a sacar tus cargas, empezá a sacar tus cargas. En este momento, papá, te pido para que empecemos a sacar nuestras cargas, Señor, que si tenemos que tomar una decisión, que la tomemos ahora, que si tenemos que hablar, que si tenemos que preguntar cómo está alguien, que si tenemos que abrazar, que si tenemos que simplemente acompañar, mandar un mensaje, escuchar simplemente, que en este momento podamos hacerlo, papá. Que nos saquemos esta idea de que podemos tener el control de la situación, Señor. Sabemos que todo es por algo, sabemos que todo pasa por algo y es para tu gloria, Señor. Y sabemos que todo lo que venga es para tu gloria. La paz tuya, Señor, declaramos que va a reinar en nuestras vidas, va a reinar en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Pero eso va a pasar, Señor, cuando seamos agradecidos, Señor, con lo que tenemos y con lo que tú nos quieres dar cada día, Señor. Te doy gracias, papá, por esta reunión. Te doy gracias porque esos climas de humedad, Señor, se van a empezar a ir ahora, Señor. Esos climas van a empezar a cambiar porque vamos a crecer en ti, Señor. Te doy gracias, papá, por este día, por esta reunión. En tu nombre, amén.